La casa vacía. Tengo 24 años, vivo en un barrio tranquilo a las afueras del pueblo y trabajo a tiempo completo en un taller mecánico local. Estoy allí desde que terminé el instituto. Arreglo motores, frenos, suspensiones, lo que venga. Es un trabajo honesto y la mayoría de los días es lo mismo una y otra vez. Pero me gusta. Tiene su ritmo. Mi vida es sencilla. Me levanto, tomo el mismo café amargo, voy al taller, vuelvo a casa, quizá arreglo algo por aquí, pongo algo de música clásica, no te rías, y a veces salgo a tomar una cerveza con los chicos para ver el partido. Y ya está. Nunca he tenido una relación seria. No porque no pueda, simplemente nunca le vi el sentido. Me gusta mi espacio. Sin dramas, sin complicaciones. Bueno, hay una casa vieja justo enfrente de la mía. Lleva vacía, no sé, quizá 2 años. Todos intentaron alquilarla pero nadie se queda. El tejado está algo hundido, el jardín siempre está cubierto de maleza y tiene ese olor húmedo raro si el viento sopla en la dirección adecuada. No es precisamente acogedora. Pensé que estaría vacía para siempre. Entonces, un jueves, me acuerdo porque tenía el día libre, estaba fuera apretando las bisagras del buzón cuando escuché un estruendo. Un camión de mudanza se detuvo justo enfrente. Miré. Había una mujer, de unos 30 años, delgada, pelirroja, con el pelo recogido en un moño suelto, vaqueros y botas gastadas. Saltó del camión como si llevara toda la vida haciendo esto sola. Un par de tipos empezaron a descargar muebles detrás de ella. Y así, de repente, la casa de enfrente ya no estaba vacía. Al principio no le di mucha importancia. La gente se muda constantemente. Pero había algo distinto en ella. Nada llamativo, ni ruidoso, simplemente auténtica. Esa belleza natural que no necesita esforzarse. La visita. Volví a lo mío y no le di más vueltas. 1 hora después estaba trabajando en la verja cuando escuché pasos. Levanté la vista y allí estaba ella, caminando hacia mí con una pequeña sonrisa. «Hola», dijo. «Siento molestarte, acabo de mudarme enfrente. Soy Rachel». Me limpié las manos en los vaqueros y asentí. «Eli». «Encantado». Ella sonrió de nuevo, algo cansada. «Mira, tengo una luz en el garaje que no funciona. No sé si es el cableado o qué, pero me preguntaba si podrías echarle un vistazo. Soy un desastre con estas cosas. Normalmente no hago visitas a domicilio, pero había algo en su forma de pedirlo, honesta, sin presionar, que me hizo difícil decir que no. «Claro», dije. «Déjame terminar aquí y voy en unos 20 minutos». «Sería genial», dijo, claramente aliviada. «Gracias». El garaje. Volvió a su casa. Terminé con la verja, cogí mi caja de herramientas y crucé. El garaje era un desastre. Cajas por todos lados, herramientas viejas, muebles sueltos. Se notaba que aún no había tenido tiempo de desempacar. Señaló el techo, donde colgaba una bombilla que parpadeaba de vez en cuando. «Sí», dije tras accionar el interruptor un par de veces. «Estoy casi seguro de que es solo la bombilla». Ella se echó a reír, de verdad. «¿En serio? ¿Eso era todo? Pasa más de lo que crees. Voy a la tienda más tarde, si quieres te traigo unas de repuesto. Puede que haya más fundidas por aquí». Ella asintió rápido, aún sonriendo. «Sería genial. Te lo agradecería mucho». Me fui, hice mis recados, compré un paquete de bombillas y pasé por su casa sobre las 6. Llamé a la puerta y ella la abrió casi de inmediato. «¡Qué rápido!», dijo. «Solo intento ganarme el café», bromeé. Ella rió. «Pues te lo has ganado. Pasa». Me llevó de nuevo al garaje y cambié la bombilla mala. Cuando encendí la luz y se iluminó, miró hacia arriba un segundo y dijo algo que no esperaba. «Es la primera vez en toda la semana que me siento bien». Me detuve. No era solo por la luz. Se notaba en su cara que no era un comentario trivial. Había algo más detrás. No quise indagar, así que simplemente sonreí y dije:
Entonces se puede decir que el trabajo está bien hecho. Ella me devolvió la sonrisa, más tranquila esta vez. Gracias, Ellie. De nada. Y así empezó todo. Solo una bombilla en un garaje. Solo eso. Los días siguientes. Una desconocida al otro lado de la calle. Pero en un barrio donde nunca pasa nada, algo había cambiado. Los días siguientes pasaron como siempre. Volví al taller, reparé frenos y cambié radiadores mientras escuchaba la misma lista de reproducción que llevo rotando desde hace 2 años. Pero algo de aquel momento en el garaje con Rachel se me quedó grabado. No solo por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, como si se le hubiera escapado sin querer. No la vi durante un par de días. Supuse que todavía estaría desempacando, colocando muebles, ubicándose. Y no es que yo fuera el vecino Cotilla, pero no voy a mentir, me sorprendí mirándole a esa casa más de lo habitual. Entonces llegó el sábado. Acababa de terminar de lavar mi camioneta cuando oí que alguien me llamaba. Ellie. Me giré y vi a Rachel en su porche, cubriéndose los ojos del sol. ¿Tienes un minuto? Claro, dije dejando la manguera a un lado. ¿Qué pasa? ¿Tienes un minuto? Se acercó con esa energía tranquila que tienen las personas que están acostumbradas a apañárselas solas. ¿Te importaría echar un vistazo a algo en la cocina? Creo que el enchufe de la encimera está muerto. Intenté enchufar la tostadora y no hizo nada. Encogí los hombros. Ningún problema. Volvimos a su casa. Aún olía un poco a madera vieja y polvo, pero ya empezaba a parecer un hogar. Había algunas fotos apoyadas en la pared, una cafetera nueva sobre la encimera y música sonando bajito. Una cantante folk acústica que no reconocí. Señaló el enchufe y me agaché para revisarlo. Era un cable suelto. Me llevó 5 minutos arreglarlo. Eres mi salvador, dijo. De verdad, estaba a punto de rendirme y comer cereales secos para siempre. Me reí. Podrías haber hecho como los cavernícolas y encender un fuego. Claro, dijo sonriendo. Enciendo una cerilla junto a mi cocina de gas. ¿Qué podría salir mal? Fue cómodo. Me ofreció un té helado y me quedé más tiempo del que había planeado. Era cómodo. Fácil. Tenía agudeza, un poco sarcástica, pero no en plan borde. Hablamos de nada en particular, del calor que hacía, de lo raras que son las ardillas en este barrio, de cómo la casa cruje por la noche como si estuviera viva. En un momento, le conté una historia tonta de un cliente que intentó arreglar sus propios frenos y terminó pegando su zapato al pedal. Se echó a reír. No fue una risa educada, fue una carcajada de verdad. Luego se detuvo, como sorprendida. Hacía tiempo que no me reía así, dijo casi en un susurro. Otra vez esa sombra detrás de la sonrisa. Asentí. No hice preguntas, pero ella siguió hablando. Han sido unos meses duros, dijo. No suelo hablar de ello, pero supongo que siento que debería explicarme un poco, ya que te arrastro constantemente a mis problemas. No me estás arrastrando a nada, le dije. Ella volvió a sonreír, más suavemente esta vez, y se apoyó contra la encimera. Estuve casada, dijo. 4 años. Vivíamos en Denver. Al principio todo bien. Era divertido, seguro de sí mismo. Todo el mundo le caía bien. Pero con el tiempo empezó a engañarme. Al principio lo negaba. Luego ni se molestaba. Se volvió normal, como si yo tuviera que aceptarlo. Me quedé callado, no por incomodidad, sino por respeto. Me marché hace 2 meses, continuó. Metí lo que pude en la camioneta y crucé 3 estados. No tenía un plan. Solo sabía que necesitaba un sitio que no me recordara a él. Miró alrededor. Esta casa no es perfecta, dijo. Pero es tranquila. Y ahora mismo, la tranquilidad es un lujo. Asentí. Has tomado la decisión correcta. Me miró, agradecida pero precavida. No suelo abrirme así. Supongo que solo quería que alguien supiera que no estoy rota. Solo estoy intentando reiniciar. No le debes explicaciones a nadie, le dije.
Pero gracias por confiarme una. Nos quedamos un rato en silencio, bebiendo té helado. Luego, de repente, se levantó y dijo: Bueno, ya está bien de dramas. ¿Quieres ayudarme a desempacar unas cajas de cocina? Has sido oficialmente ascendido a ayudante no remunerado. Me reí. Vale, pero exijo al menos una estrella dorada o algo. Me tendió un rollo de papel de cocina. Este es tu trofeo. Y así empezamos a sacar platos, limpiar estanterías, reírnos de la cantidad absurda de tazas que tenía. Fue algo ligero. Simple. Humano. Volví a casa un poco después de las 8. Me dio las gracias de nuevo al despedirme y pude sentir que algo había cambiado. No en un sentido romántico, al menos no todavía, sino una conexión. Algo que no sabía que echaba de menos hasta que apareció. Dormí mejor esa noche que en semanas. Las siguientes semanas fueron un torbellino de cosas ordinarias que empezaron a sentirse distintas. Iba al trabajo como siempre, reparaba cualquier coche que llegara, compraba comida al volver a casa, a veces me sentaba en el porche con una bebida al anochecer. Nada había cambiado por fuera, pero de alguna forma, todo había cambiado. Rachel y yo empezamos a vernos más a menudo. No planeado. No oficial. Simplemente, sucedió. No oficial. Pasaba. Ella me saludaba desde su porche cuando llegaba a casa. A veces cruzaba la calle con un tupper de comida porque había cocinado de más. O yo me presentaba con un par de cervezas diciendo que había comprado de más por accidente. Ella se reía más. Y cuando ella se reía, yo también. Risas de verdad, no de compromiso. No hablábamos de su ex. No hablábamos de sentimientos. Era como si tuviésemos un acuerdo silencioso de mantenerlo simple por un tiempo. Un viernes llamé a su puerta sobre las 6. No tenía una razón concreta, solo la sensación de que el día no estaba completo si no la veía. Abrió la puerta con una camiseta suelta, descalza, el pelo recogido en un moño desordenado. Hola, dije. He hecho pasta. No sé si es comestible, pero tengo vino para compensarlo. Sonrió, un poco sorprendida. ¿Me estás ofreciendo pasta posiblemente incomible y vino soborno? Soy un temerario, me encogí de hombros. Ella se hizo a un lado. Pasa. Su casa empezaba a parecer más un hogar. Había marcos con fotos en la estantería. Nada lujoso, la mayoría eran paisajes. Una mostraba a Rachel en un sendero de montaña, con los brazos abiertos y el viento en el pelo. Se la veía libre. Más joven quizá, o simplemente más ligera. La cena está en una bolsa, dije dejando los recipientes de comida para llevar que fingí haber cocinado. No me juzgues. No te juzgo, dijo con una sonrisa. Estoy admirando tu confianza. Cenamos en el suelo del salón, con los platos sobre las piernas, hablando de tonterías, heridas de la infancia, las peores comidas en restaurantes, nuestros miedos irracionales. El suyo eran los ventiladores de techo cayéndole encima mientras dormía. El mío, que un pájaro entrara volando en el coche mientras conduzco. En un momento me preguntó: ¿y en el amor? ¿Has estado enamorado alguna vez? Dudé medio segundo. No realmente. He salido con gente, pero creo que nunca dejé que nadie entrara de verdad, ¿sabes? Ella asintió lentamente. Igual. Hubo un silencio entre nosotros. No incómodo, solo, sincero. Cena en casa. Más tarde, al levantarme para irme, me acompañó hasta la puerta. Eres buena persona, Ellie, dijo. No me conoces tanto, bromeé, medio esquivando. Te conozco lo suficiente, respondió. Esa noche no pude dormir. No porque algo estuviera mal, sino porque algo se sentía bien, y no sabía qué hacer con esa sensación. Al día siguiente hice algo que nunca hago, limpié toda la casa. Pero de verdad. Aspiré, quité el polvo, recolocé los cojines del sofá, organicé las herramientas del garaje. No esperaba visitas ni planeaba invitarla, pero quizá una parte de mí esperaba que pasara. Al llegar la tarde tuve una idea.
Fui al pueblo y compré unas velas, un pequeño ramo del supermercado y una botella barata de vino. Luego cociné de verdad. Pasta, esta vez de verdad. Encendí las velas, puse algo de gas suave y le mandé un mensaje. Te debo una comida decente. Ven si estás libre. Se presentó 20 minutos después. Sin maquillaje, con sudadera y vaqueros. Aún así, la mujer más guapa que había visto en mucho tiempo. Entró, miró alrededor con las cejas levantadas. Vaya, velas, jazz, comida de verdad. ¿Estás intentando impresionarme, Ellie? Sonreí un poco. Nos sentamos en la pequeña mesa de mi cocina, comimos despacio, hablamos más bajo. Esa noche estaba diferente. No distante, solo más, tranquila. Como si algo dentro de ella hubiese hecho una pausa para respirar. Cuando terminamos de comer, no presioné. Solo dije: me gusta estar contigo, Rachel. Más de lo que esperaba. Ella bajó la mirada a su copa y luego me miró. He pensado mucho en ti. Más de lo que debería, quizá. Respiré hondo. Déjame preguntarte algo. ¿Te gustaría intentarlo? No me refiero a nada loco. Solo, probar. Ser algo. Me miró. De verdad me miró, durante un largo momento. Eres amable. Es fácil estar contigo. Has hecho que todo este lío de mudanza se sienta bien. Luego añadió, en voz baja. Pero no estoy preparada. Asentí, intentando mantener el rostro neutro. Vale. No eres tú, dijo. Aún estoy sanando. No quiero arrastrarte a eso. Lo entiendo. Me importas, Ellie. Mucho. Pero no puedo lanzarme a algo ahora. No sería justo. Me recosté en la silla, asentí otra vez. Gracias por ser honesta. Extendió la mano y me tocó la mía solo un segundo. No desaparezcas, ¿vale? No tengo pensado hacerlo. Sonrió, esa sonrisa pequeña y algo triste. Luego se levantó, me dio las gracias por la cena y se fue. Me quedé allí solo, con las velas consumiéndose y la música aún sonando. No me sentí rechazado. No de verdad. Sentí otra cosa. Esperanza. No para ahora, pero quizá, para algún día. Después de aquella cena, las cosas no volvieron a ser como antes. No exactamente. No estoy lista. Seguíamos viéndonos. Aún nos saludábamos desde el otro lado de la calle, aún soltábamos alguna broma rápida cuando nos cruzábamos, aún nos escribíamos de vez en cuando por tonterías. Pero algo había cambiado. Había una pequeña pausa ahora en nuestras conversaciones. Un retraso, como si los dos estuviéramos intentando entender cuáles eran las nuevas reglas. Rachel había sido honesta, y yo respetaba eso. Pero no lo hacía más fácil. Es curioso como solo unas pocas palabras, no estoy lista, pueden quedarse dando vueltas en la cabeza más tiempo del que uno espera. No paraba de revivir aquella noche. Su sonrisa, el modo en que me tocó la mano, como me miró cuando dijo que le importaba. Nada de eso parecía falso. Al contrario, parecía demasiado real. Y eso lo hacía más difícil. Intenté mantenerme ocupado. Cogí turnos extra en el taller, ayudé a mi amigo James a arreglar una gotera en su tejado un fin de semana, incluso empecé a salir a correr por las tardes, algo que no hacía desde el equipo de fútbol del instituto. Pero por más que intentara distraerme, cada vez que miraba por la ventana y veía sus luces encendidas, una parte de mí deseaba que tocara a mi puerta y dijera que había cambiado de opinión. No lo hizo. Pero tampoco desapareció. Una tarde de miércoles, más o menos una semana y media después, yo estaba cortando el césped cuando ella se acercó con un plato de papel cubierto con papel de aluminio. He hecho demasiados brownies, dijo. Apagué el motor. Siempre dices eso, pero empiezo a pensar que solo me usas para probarlos. Puede que sí, sonrió. Y puede que te guste. Sonreí. Volvía a sentirse normal. Casi. Nos sentamos en mi porche, el sol bajando tras los árboles, compartiendo los brownies. No mencionó la cena. Yo tampoco.
Pero el silencio entre nosotros no era incómodo. Solo, estaba. Al día siguiente. Al día siguiente ocurrió algo inesperado. Me llamó mi hermana Lena. Dijo. Estaré por tu zona este fin de semana. Pensé en pasarme. Lena es lo opuesto a mí. Ruidosa, habla rápido, llena de historias. De esas personas que llenan cualquier habitación al entrar. No nos veíamos desde hacía un par de meses, y pensé. ¿Por qué no? Le dije. Claro. El sábado por la mañana oí su coche en la entrada. Y cuando llegué a la puerta ya estaba a medio camino del porche con una bolsa enorme al hombro. ¿Me echabas de menos?, dijo sonriendo mientras me daba un abrazo fuerte antes de que pudiera decir nada. Pasamos la mayor parte del día poniéndonos al día. Me habló de su nuevo trabajo, de su compañera de piso infernal y de su última cita fallida por Tinder. Sobre las 5, yo estaba en el jardín haciendo unas hamburguesas a la parrilla cuando vi algo moverse al otro lado de la calle. Rachel estaba en su porche, con los brazos cruzados. Cruzamos miradas. No sonrió. Se dio la vuelta y entró en casa. Al principio no le di importancia. Tal vez simplemente estaba ocupada. Pero cuando Lena se fue más tarde esa tarde para quedarse con una amiga al otro lado del pueblo, le mandé un mensaje a Rachel. ¿Todo bien? No contestó. La mañana siguiente. A la mañana siguiente, domingo, la vi fuera barriendo su porche. Me acerqué con naturalidad. Hola, dije. No te vi ayer. Apenas levantó la vista. Yo sí te vi. El tono era diferente. Plano. Controlado. Dudé. Era mi hermana, por cierto. Lena. Vino de visita. Rachel dejó de barrer. Dijo. Después de un segundo, añadió. Es guapísima. No supe qué decir a eso, así que solo respondí. Gracias, supongo. Esbozó una leve sonrisa, pero no le llegó a los ojos. Pensé que quizá ya había seguido adelante. Rachel, vamos, sé que no es justo. Es solo que... Suspiró. Supongo que me sorprendió cuánto me molestó verla contigo. La miré fijamente. Entonces, si sientes algo. No contestó de inmediato. Por supuesto que sí, dijo finalmente. Pienso en ti todo el tiempo. Pero ya te dije que no estoy lista. Y yo nunca te pedí que lo estuvieras, respondí. Pero tampoco puedes enfadarte conmigo por tener una hermana. Eso la hizo reír. Por fin. Tienes razón, dijo. Lo siento. Nos quedamos allí un momento. Incómodos pero sinceros. No intento hacerte sentir culpable, dije. Pero tampoco soy de piedra. No puedo quedarme esperando para siempre sin saber. Asintió lentamente. Lo entiendo. De verdad que sí. Luego me miró con una ternura que no le veía desde hacía tiempo. Has sido tan paciente, Ellie. Y yo no te lo he puesto fácil. Tenías tus razones. Bajó del porche y se colocó frente a mí. No quiero perder lo que tenemos. Aunque no sea una relación. Aunque solo sea esto. Yo tampoco, dije. Y lo decía en serio. No nos abrazamos. No nos besamos. Solo nos quedamos allí, juntos. Algo seguía sin resolverse, pero ya no se sentía pesado. Se sentía real. Y a veces, eso basta para seguir adelante. Los días empezaron a acortarse después de eso. El otoño llegó rápido. Los días se hicieron más cortos. Las hojas empezaron a caer en ambos jardines y el aire tenía esa agudeza que hace que tu aliento se vea por las mañanas. Me descubrí mirando por la ventana más a menudo otra vez, aunque esta vez no con expectativa, solo por costumbre. Rachel y yo seguimos en contacto. No éramos algo. No salíamos juntos. Pero tampoco éramos desconocidos. Era como si estuviésemos atrapados en ese lugar silencioso entre la amistad y algo más. Y por mucho que me repetía que estaba bien con eso, no lo estaba. Hay un tipo de agotamiento que viene de esperar. No solo por alguien que no sabe qué quiere, sino por la vida misma que no termina de avanzar.
Sentía que había chocado contra un muro. Tenía sentimientos por alguien que no estaba lista. Y no sabía cuánto más podía aguantar en ese limbo. Una noche de viernes. Una noche de viernes estaba sentado en el porche con una taza de té. Sin música. Sin distracciones. Solo yo, el frío y el sonido de las hojas arrastrándose por el asfalto. Vi que se encendía la luz del porche de Rachel. Salió envuelta en una manta y se sentó en los escalones. Me miró. Yo la miré. No nos saludamos. No sonreímos. Solo existíamos, cada uno a su lado de la calle, separados por el silencio, y por algo más grande que ninguno de los dos sabía nombrar. Esa noche no dormí mucho. Al día siguiente conduje para visitar a mi madre. Hacía tiempo que no la veía y necesitaba espacio. No de Rachel, sino del peso de la incertidumbre. Mi madre preparó té. Me hizo las preguntas de siempre. ¿Cómo va el trabajo? ¿Y la camioneta? ¿Sigues soltero? Le di las medias verdades de siempre. Cuando volví el domingo por la tarde, la casa de Rachel estaba a oscuras. Por primera vez desde que se mudó, me sentí como un extraño en mi propia calle. No supe nada de ella esa semana. Y yo tampoco le escribí. Algo en mí se había asentado. No con rabia ni decepción. Con aceptación. Tal vez de verdad necesitaba más tiempo. O tal vez esto era todo lo que sería. En cualquier caso, había dejado de esperar lo que no había pasado. Entonces pasó. 2 semanas después, estaba en mi entrada trabajando en un viejo Ford, cubierto de grasa, con los brazos metidos hasta el codo en un motor que no había funcionado en años. Escuché pasos detrás de mí. Pensé que sería el cartero o algún vecino. Pero al girarme, ahí estaba Rachel. Parecía nerviosa. El pelo revuelto por el viento. La chaqueta cerrada hasta el cuello. Las manos metidas en los bolsillos. Hola, dijo en voz baja. Parpadeé. Hola. Miró el coche. ¿Aún intentas resucitar a ese trasto? Sigo con esperanza, dije. Aunque ya ni sé por qué. Asintió. Conozco esa sensación. Me limpié las manos en un trapo y me incorporé. ¿Estás bien? No respondió enseguida. Estaba evitándote, dijo al fin. Me decía a mí misma que necesitaba espacio. Pero la verdad es que no sabía cómo mirarte después de todo. Después de cómo te alejé. Guardé silencio. Pensaba que me estaba protegiendo, continuó. Pero lo único que hacía era quedarme estancada. Y me he dado cuenta de que ya no quiero estar sola, Ellie. No quiero seguir castigándome por lo que él me hizo. Ni por cómo lo afronté. Solo quiero algo real. La miré. De verdad la miré. Y supe que cada palabra era sincera. Yo no intentaba presionarte, le dije. Lo sé. Y eso fue lo que lo hizo más difícil. Sonrió, suave. Nunca me hiciste sentir que tenía que ser otra cosa que yo misma. Y eso, me aterraba. Respiré hondo. ¿Y ahora qué? Se acercó un poco. Ahora quiero saber si ya es demasiado tarde. No dije nada al instante. Me giré, cogí el trapo y terminé de limpiarme las manos. La miré a los ojos. No, dije. No es demasiado tarde. La sonrisa de aquella noche. Sonrió. Esa misma sonrisa honesta, casi incrédula, de la noche en que arreglé la luz del garaje. No como si lo intentara, simplemente, le salió. Entonces, empecemos, dijo. No nos besamos. No sonó música dramática. El cielo no cambió de color. Solo dio un paso más y apoyó su cabeza suavemente sobre mi pecho. Y yo la abracé como llevaba queriendo hacer desde el principio. Nos quedamos allí, en la entrada, rodeados de hojas a medio caer y el leve olor a aceite. Aferrándonos a algo silencioso, nuevo y real. Esa misma tarde nos sentamos en mi porche como solíamos hacer, con tazas de café y una manta compartida. No hablamos del pasado. No hicimos promesas sobre el futuro. Pero nos sentamos cerca. Y eso fue suficiente. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí atascado. Me sentí listo.
y sabía que ella también lo estaba.